Aprender a Pilar Restrepo. Ahí hay mucha información y creo que, como digo yo ahí, no es una frase mía, es una frase de mi amiga con la que trabajo, mi coach: sin claridad no hay cambio, si no hay claridad no hay cambio. Entonces es muy importante leer y aprender, y no solamente oír, no es de oído, es de leer sitios que tengan buenas referencias, gente informada y gente seria, y no solamente sugerencias que oigamos de como de oído a oído, pues. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con... Hola, soy Pilar Restrepo, médica funcional, y los invito a escuchar mi podcast junto con Gerson de Escuchando Ando. Nos vemos. Escuchandoando.com. Amigas y amigos, sean bienvenidos a una edición más de Escuchando Ando. Con ustedes Gerson Ramírez, acompañándolos en un episodio en el que vamos a hablar de medicina funcional, de acupuntura, de nutrición y más cosas que son importantes para nuestro rendimiento, para nuestro performance y para el de nuestro equipo de trabajo. Así que bienvenidos, estamos de plácemes porque estamos muy contentos y agradecidos con nuestros oyentes, ya que hemos sido nominados a unos premios en los Estados Unidos como Mejor Podcast Latinoamericano. Qué bueno que ustedes voten por nosotros. Y bueno, seguimos con tremendos invitados que están aquí, tremendos expertos que hemos seleccionado para ustedes, para aprender bastante. Todos los días con un episodio nuevo que ya saben, lo pueden compartir con toda su gente, y cada día vamos creciendo esa red de conocimiento que se acerca a nosotros con grandes invitados. Para hoy tenemos a la doctora Pilar Restrepo. Pilar es una especialista en medicina familiar y acupuntura en Alemania. Allí fue donde ella se especializó y comenzó su trabajo, que nos va a compartir el día de hoy con información bien interesante de la que no enseñan en la universidad. Entonces, sin más ni más, démosle la bienvenida a Pilar. Hola. Hola Gerson, ¿cómo estás? Gracias por invitarme al programa. Felices de tenerte y con mucha expectativa, con ganas de aprender acerca de todo este tema de medicina, digamos que moderna y a la vez milenaria, porque a la final lo que se maneja en muchos lugares que aparentemente es nuevo, termina siendo el conocimiento ancestral que pasa de generación en generación o que se recupera, ¿no es así? Claro, absolutamente, así es. Entonces, para comenzar, cuéntanos dónde estás, a qué estás dedicada en este momento y en qué te pillamos. Bueno, mira, Gerson, yo vivo en Medellín, soy de Medellín y hace unos 8 años volví al país porque viví en Alemania más o menos 10 años. Allí me especialicé en medicina familiar, como decías tú, y también en acupuntura. Luego volví al país y aquí empecé a trabajar trabajando en acupuntura, pero luego me especialicé en algo que es lo que más me apasiona hacer, que es medicina funcional, y me certifiqué hace más de un año en el Instituto de Medicina Funcional de los Estados Unidos. Y eso es lo que más hago en este momento: educar en salud, en estilo de vida, en buscar la causa de la enfermedad y tratar a los pacientes, ayudarlos a buscar, digamos que optimizar su estilo de vida, su vitalidad y también a encontrar la salud. Eso es más o menos lo que hago. ¿Cómo se define la medicina funcional? Es una búsqueda acerca de la causa de la enfermedad más que de los síntomas. Es tratar la causa, es buscar la raíz del problema y tratarla para así ayudarle al paciente a encontrar, como decía, la vitalidad y el bienestar. Y no necesariamente es una enfermedad específica. En la medicina funcional no hay algunas veces sino disfunciones. Entonces, por eso hablamos de medicina funcional. Bien, y en este estudio, ¿cuánto tiempo has invertido y qué
es lo más gratificante de la carrera tuya? Pues primero empecé hace más o menos unos 5 años a interesarme, y hace más o menos 3 años estuve estudiando en Estados Unidos, que tienen una raíz común, o no necesariamente común, pero una raíz explicable desde el punto de vista científico. Entonces tratamos de buscar esa raíz, y lo más gratificante es que vemos muchos pacientes que están sanos y que tenían problemas crónicos de salud que no habían podido solucionar de otra manera. Entonces el acompañamiento y la búsqueda de ese bienestar realmente llega desde uno mismo, desde el paciente, desde ayudarle a encontrar cuál es la causa, y en muchas de esas ocasiones es su estilo de vida el que lo está enfermando. Entonces es llevar al paciente a identificar la causa y también a buscar algunas disfunciones que lo favorecen. Entonces se suplementa, se cambia alimentación, se mira el sueño, se mira el movimiento, el manejo del estrés, etcétera, conjuntamente con algunos expertos adicionales como coach o especialistas en nutrición. Pues se hace un equipo multidisciplinario para que el paciente llegue a optimizar su salud. Compártenos uno o varios ejercicios o casos de éxito que hayas tenido y que quieras compartir con nosotros. Yo creo que muy ilustrativo, porque hay un joven que se llama Martín, que desde los 16 años, él llegó hace 6 meses a mi consultorio, ya a los 19 años, porque empezó con una pérdida progresiva de la fuerza muscular a nivel de las piernas, luego le siguió con el brazo, luego su mano. No pudo volver a escribir con la mano derecha, entonces empezó a escribir con la izquierda. No veía bien por el ojo derecho, entonces también tenía problemas para leer, para manejar, y le buscaron muchas causas y no encontraron un diagnóstico claro, y ya llevaba 3 años en los que no había podido volver a hacer ejercicio, ni moverse, etcétera. Resulta que desde la medicina funcional uno lo ve. Es un paciente que tiene una inflamación crónica por algún motivo debía tener. Entonces, interrogándolo, me di cuenta que tenía a muchos niveles, tenía muchas disfunciones que probablemente no eran enfermedad, pero que tenía varios especialistas para cada síntoma. Por ejemplo, tenía dolor de cabeza, no dormía bien, tenía insomnio, tenía rinitis, muchas alergias, problemas de la piel, urticarias, tenía problemas digestivos con distensión abdominal permanente, problemas de concentración, dolores articulares, etcétera. Y resulta que todo eso tiene un común denominador, y era digamos que un problema a nivel de su intestino, porque el intestino es el sistema inmune más grande que tenemos en el cuerpo, y al parecer él desarrolló una sensibilidad al gluten. Entonces, lo que al parecer tuvo, porque desafortunadamente en Colombia no tenemos herramientas diagnósticas muy claras con respecto a la sensibilidad al gluten, en definitiva, haciendo una dieta de eliminación, que es lo que yo digamos que más promuevo, eliminando el gluten y otros alimentos que son inflamatorios, Martín en 15 días volvió a caminar normalmente, a ver normalmente, y en este momento se recuperó al 100%. Ese es uno de los ejemplos más bonitos que tengo para contarte. En el tema del gluten, mucho se habla, pero poco se explica. ¿Dónde encontramos el gluten? ¿En qué alimentos principalmente? Pues hay muchísimos alimentos, pero entre ellos obviamente la harina de trigo es el digamos que el principal actor de digamos del gluten, pero está en muchos cereales, y en los que no está también hay contaminación cruzada en algunos. Por ejemplo, la avena no tiene gluten, pero donde la producen sí puede haber contaminación cruzada. Entonces la avena, por ejemplo, si uno quiere hacer una dieta libre de gluten, la avena lo contiene. Entonces pues hay que mirar bien cuáles son las fuentes de granos y de cereales para ver que no tengan gluten, pero en general los cereales casi todo lo contienen. Los granos no, así que hay que tener en cuenta eso al hacer una dieta libre de gluten. ¿Esos alimentos son tan necesarios, o cuál será la razón por la que hacen parte de la base de la pirámide alimenticia que nos imponen? Pues porque, mira, la nutrición es una ciencia muy joven y ha crecido paralelamente con la industria, pero nosotros evolucionamos como hombres del Paleolítico y tenemos nuestros genes que no se han modificado desde entonces. Resulta que este hombre comiera semillas, nueces, frutas verdes o maduras,
raíces y pequeños mamíferos, pescados de aguas frías o pescado en general. Y es difícil pues dejar rutinas que tenemos ancladas desde hace tantos años. Otra cosa es que el gluten ha modificado su estructura a lo largo de estas décadas o siglos. Entonces, lo que era antes el gluten no lo es ahora porque son cultivos más industrializados, más fumigados, son harinas también más refinadas, y eso hace que sea un alimento más inflamatorio que lo que era anteriormente. En ese top, ¿cuáles serían los alimentos que más debemos evitar en la época en la que vivimos actualmente? Yo pienso que hay un libro muy interesante de alguien que se llama Michael Pollan, que se llama Saber Comer, y pienso que es muy sabio porque no te da ninguna directriz precisa como es que esto es bueno o malo, sino que sigamos a nuestros ancestros, y en la evolución está la respuesta. Entonces dice, por ejemplo, come con moderación, principalmente vegetales y comida real. Si uno come alimentos que sean reales, que no tengan etiquetas, que no tengan más de 2 ingredientes en un paquete, que además de eso sea más que todo vegetales, y comes con moderación, vas a la fija siempre. Eso es como un lema muy sabio, y de ahí en adelante pues trata de, si vas a hacer comida chatarra, hazla en casa, o si vas a mercar, no merques en la estación de gasolina porque ahí solamente venden cosas que no son saludables, etcétera. Yo pienso que las necesidades son individuales, y en eso la medicina funcional es clara, porque tenemos necesidades bioquímicas diferentes, genéticas y también ambientales, cómo nos movemos, cómo dormimos, qué actividad física tenemos, cuántos años tenemos. Todo eso influye en qué es bueno o qué es malo para nosotros, pero en general hay normas y reglas de salud y digamos de una alimentación equilibrada, y es comer comida real. Pienso que es el común denominador. ¿Qué se entiende por medicina familiar? La medicina familiar, aquí en Colombia también hay, esa especialidad es relativamente nueva, pero en Alemania la medicina familiar trata de prevenir enfermedades, de tratar, en Alemania los médicos familiares se encargan de un grupo poblacional donde lo llevan a lo largo de su vida, porque los médicos familiares digamos que se jubilan en el sitio donde empiezan a trabajar, entonces conocen a la persona desde siempre, desde que empiezan a trabajar hasta que se jubilan, y hacen un seguimiento de esa persona, y entonces se le hace prevención, vacunación, y digamos que es el médico de familia, es el médico de confianza, es el médico que te conoce toda la vida. Entonces es algo muy valioso, porque si es alguien que te conoce sabe cuándo estás bien y cuándo no. Como en la antigüita. Sí, exacto, a la antigua. ¿Crees que vamos a volver a eso? Creo que estamos viendo la necesidad de hacerlo, y la medicina funcional aquí, como no está, digamos que no es tan elitista como en Estados Unidos, la medicina funcional es de poco acceso a la clase normal porque es muy costosa, pero aquí el paciente nos busca porque somos más cercanos, porque los escuchamos, porque tenemos más tiempo para ellos, porque realmente estamos indagando sobre la causa. Entonces eso nos hace médicos casi como a la antigua. Qué bien. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wij zijn op escuchandoando.com. U vindt ons op iTunes, Spotify, Deezer of uw favoriete platform. Geniet ervan. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Vamos a hablar acerca de acupuntura. ¿Cómo ligas tu trabajo en medicina familiar con el tema de la acupuntura? Sí, pues lo que hago es funcional, es la que me gusta, pero bueno, igual soy todas. La acupuntura
hago cuando el paciente pues lo requiere o quiere también recibir una sesión. Inicialmente hacía exclusivamente acupuntura, pero en vista de que encontré una herramienta tan valiosa como la medicina funcional para enseñarle al paciente a autocuidarse, entonces la combino. Yo veo al paciente, lo interrogo, le pregunto sobre su estilo de vida, le reviso sus exámenes y ya sea en la primera o en la segunda consulta hacemos acupuntura si es lo que el paciente desea, y para manejo del dolor o para manejo de ansiedad o bueno, específicamente para lo que cada persona necesite. ¿Qué nos puedes contar de la acupuntura craneal japonesa? La que yo hago es de un especialista que se llama Yamamoto. Es un especialista japonés que en su época de juventud fue inicialmente anestesiólogo y después fue ginecólogo, y finalmente como a los 40 años se fue para Japón y aprendió acupuntura y se volvió muy experto, tanto que tiene un récord Guinness como haciendo apendicectomías solamente con acupuntura. La anestesia la ponía solamente con agujas. Entonces tuve el placer de conocerlo. A los 83 años todavía estaba enseñando allá en Miyazaki, que es un pueblo en Japón. Cuando recibes un paciente que tiene situaciones por temas hereditarios, por genética, ¿cómo decides cuál es el tratamiento ideal y qué tan frecuente es que muchas enfermedades no sean del momento sino sean hereditarias? Por ejemplo, la diabetes. Podemos tener un gen de la diabetes, de la susceptibilidad, pero si seguimos los pasos de nuestra familia, con seguridad lo vamos a lograr ser diabéticos. Si por el contrario cambiamos nuestro estilo de vida y tratamos de mirar cómo podemos modificar esos genes, eso se llama epigenética y es en lo que más se está estudiando ahorita. Eso es modificar nuestros genes, ya sea para bien o para mal, y es la forma en que ellos se expresan, sea para tener enfermedad o para seguir sanos. Evidentemente una buena parte de tu vida la has dedicado a viajar y a estudiar. ¿De qué manera planificas este tipo de cosas? ¿Cómo es que terminas viajando a Alemania, a Japón y bueno, a tantas partes? ¿Cómo planeaste lo que iba a ser tu carrera? Pienso que las cosas se fueron dando, Gerson. Pues yo siempre quise servir y creo que estoy logrando mi objetivo. Primero trabajé con Médicos Sin Fronteras en África, después traté de trabajar con Patarroyo buscando vacunas, no sé, o sea, he ido al Amazonas, en el Amazonas hice el rural y traté siempre como de buscar una forma de ayudar, que la medicina realmente fuera lo que yo quería que fuera para mí, que era una manera de ayudarle a los pacientes, pues a las personas a sanar. Y creo que encontré lo que encontraba lo que estaba buscando porque la medicina funcional, de la manera en que la estoy haciendo, me parece que es asequible, que no es excluyente, que la enseña a todos y que digamos que mi canal de información le está ayudando a muchas personas sin que tengan necesariamente un acceso económico grande. Entonces, por eso viajo a donde me necesiten y donde yo quiera aprender más. Me encanta viajar. ¿Qué experiencia recuerdas de Kenia, especialmente cuando estabas con Médicos Sin Fronteras? Recuerdo que llegamos tarde a una epidemia de malaria y eso me desconcertó mucho porque pensaba que una empresa tan grande, que yo sé que tiene unos ideales grandes, a veces se queda corta en la logística y entonces se gasta muchísimo dinero para ir allá uno a cruzarse de brazos. Pues uno nunca se cruza de brazos, pero si llega tarde, entonces eso me dio mucho pesar, así que por eso es mejor trabajar local y ayudarle a la gente que está cerca. Y es como cuando lo mismo que pasa con la comida, comprémosle al campesino, ayudémosle a la gente aquí también. O sea, pienso que es mejor trabajar por lo local porque es más sostenible. ¿Cómo nos defines el trabajo de Manuel Elkin Patarroyo? Admirable. Pienso que tuvo una época de oro importante y desafortunadamente en la investigación hay odios y amores y
no sé, yo no lo sigo muy de cerca, pero en el momento en que trabajé con él me parecía una persona inteligentísima y demasiado capacitada. Entonces, desafortunadamente, eso no siguió, pues no continuó, pero era brillante pues en su época. Y en su época la misión de ustedes era encontrar vacunas para enfermedades tropicales. ¿Qué aprendiste allí? ¿Qué tanto pudiste avanzar? ¿Y qué crees que puede haber de oportunidad para nuevos científicos vincularse en esa área? No, la verdad no te sabría decir. Eso fue hace mucho tiempo y yo estuve solamente un año. Entonces para mí, uno en un año no descubre nada. Uno en un año solamente aprende de los expertos allá y no, ojalá hubiera aprendido pues más, pero yo vi que no era, digamos, que mi campo, que la investigación de ese tipo no era lo mío, estar en un laboratorio, sino estar con la gente, así que decidí cambiar de rumbo. Entonces no. Ahora viajemos entonces a Alemania, donde estuviste especializándote en medicina. ¿Cómo es la cultura alemana para estudiar y para aprender? ¿Qué tan viable es para un colombiano llegar allí a aprender sobre medicina con una gente que es bien avanzada del tema? Pues es una cultura muy abierta. Yo pienso que están avanzados, pero nosotros tenemos muchísima cancha en la parte práctica, porque nos ha tocado un país desafortunadamente violento y sobre todo en la época en que yo estudié medicina, así que yo podía con todo y eso los médicos allá se dan cuenta de que uno está muy bien preparado, de que en Colombia hay muy buenas universidades y fue muy fácil para mí entrar a especializarme y me recibieron muy bien y ya el idioma fue ya otra parte, pero me fue bien también con el idioma. Entonces es una gente que realmente es abierta, no es xenofóbica, o sea, te reciben bien. Entonces yo me sentí muy bien recibida allá como médica. ¿Qué tanto utilizas en tu profesión el tema de la medicina biológica y de la homeopatía? Lo utilizo cada vez menos, digamos, pero es muy válido. Lo que pasa es que siempre trato de buscar que el paciente digamos que empiece por cambiar, como te hablaba, la forma de comer, de suplementarse adecuadamente si tiene deficiencias nutricionales. Entonces me enfoco más en la parte funcional y ya cuando el paciente está, digamos que muy bien, pues a veces no necesita la terapia biológica. En ocasiones sí, y ahí es cuando la utilizo, pero no utilizo de entrada terapia biológica. En general lo dejo para el final, para cuando el paciente ya ha aprendido a comer, está mejor, le puedo hacer una desintoxicación pues biológica, una detoxificación con algunos suplementos, pues, algunos medicamentos homeopáticos, etcétera. Pero cada vez la utilizo menos, la verdad. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para las personas que nos oyen en todo el planeta? Porque este episodio está siendo escuchado en muchísimas partes, lugares incluso donde no hay médicos. ¿Qué es esa emoción? Qué buena, ¿Cuáles serían súper. tus recomendaciones para mantenerse bien, por ejemplo, alejado del estrés o para combatir un poco el estrés, encontrando cosas que estén a la mano en supermercados o en lugares cercanos a donde uno está? ¿Qué elementos? Sí, pero ¿estás hablando de estrés o en general para estar saludables? Bueno, comencemos por el estrés y seguimos por el resto. No, pues yo pienso que lo primero es mirar si somos felices con lo que hacemos, si realmente nos realiza lo que hacemos, donde trabajamos, el entorno, nuestras relaciones, etcétera, porque desde la base de nuestra mente, nuestro espíritu, se basa la salud en general. Entonces, para mejorar eso, debemos también intentar dormir mejor. Y para dormir mejor tenemos que tener pues, unos buenos hábitos, acostarnos más temprano, no ver pues, redes sociales hasta altas horas de la noche, tratar de no comer demasiado en la noche, etcétera. Y hay muchas formas de manejar el estrés ahora y hay aplicaciones pues, muy asequibles donde uno puede hacer ejercicios de respiración, ejercicios de yoga, etcétera, en la mañana y en la noche, más o menos eso. Y en cuanto a la alimentación, pues lo que te decía ahora, no hay nada mejor que ir a la plaza de mercado, comprar todo ahí, no tiene que ser la tienda ni naturista ni todo orgánico, sino comer más local, cocinar como cocinaban nuestros abuelos y movernos un mínimo de 10.000 pasos al día.
al menos si no hacemos ejercicio, tener un contador de pasos, que lo tiene también el celular gratuito, o en fin, y tratar de movernos al menos 10.000 pasos al día. Sería como mis recomendaciones muy generales. Ahora vamos a aprovechar que eres una estudiante consumada para que nos cuentes cuál es tu método de estudio y aprendizaje. Leer mucho. Leer, cuando uno lee lo que le gusta, no se da cuenta de que el tiempo pasa. Pero la verdad no tengo un método, nunca fui muy juiciosa en la universidad, siempre estudié para los exámenes, pero ahorita como me gusta lo que leo, entonces ya no leo libros de literatura, que antes leía muchos, que leía en la universidad, ahora leo medicina. Pasó como al revés a mí, pero bueno, me divierte leer medicina, entonces pienso que mi método es la lectura. Y al respecto de la medicina, ¿cuáles son los libros que nos recomiendas? Pues mira, en este momento, digamos que para las personas que están en Colombia, y yo creo que está incluso en Kindle, les recomiendo el libro de un colega mío que se llama el doctor Carlos Jaramillo, que se llama El Milagro Metabólico. Es en verdad un libro súper ameno que nos enseña muchísimo de las bases de nuestro metabolismo, cómo funcionamos y por qué debemos comer como se debería comer para estar saludables y sanos. Entonces se lo recomiendo porque es muy divertido, él escribe muy ameno y tiene muchísima información valiosa y práctica. Hay personas que tienen la habilidad para ayudar en el tema de la medicina, pero no estudiaron propiamente medicina. Sin embargo, como nunca es tarde para aprender, quisieran entrar ya formalmente a aprender acerca de homeopatía, de medicina biológica, incluso de acupuntura. ¿Cuáles lugares recomiendas tú o a través de internet que pudieran aprender en dónde? ¿Dónde sí hay que mirar esta información para aprender y entenderla mejor y ayudar a los demás? Hay dos institutos que me parecen interesantes, que es el IIN, el Institute for Integrative Nutrition en Estados Unidos, y hay otro que es el Dr. Chris Kresser, que tiene también un instituto para coach. Pienso que ser coach en nutrición y en estilo de vida es una gran ayuda para los médicos que estamos haciendo este trabajo con los pacientes, porque necesitamos apoyo y el paciente también lo necesita. Entonces es una forma también de no solamente de ayudarle a otros, sino también de aprender cómo puede uno también estar más saludable y su familia. O sea, es de todas maneras divertido de aprender. Y digamos que en México también hay otras escuelas y en España, pero no estoy muy enterada al respecto. Yo conozco como las de Estados Unidos, básicamente. ¿Cuál es tu concepto de la utilización del cannabis y de la hoja de coca en la medicina y qué piensas de ello? Pues excelente. En este momento lo que pasa es que es una herramienta como cualquiera. Entonces, si la tienen catalogada como la panacea, yo considero que no lo es. Como no lo es ningún medicamento. Tiene que venir asociado a un manejo integral del paciente desde el punto de vista lo mismo, de alimentación, o sea, mirar medicina funcional. El cannabis es una herramienta que funciona muy bien en manejo del estrés, en ansiedad, en trastornos de sueño y en dolor crónico, pero eso sí, ayudada con otros métodos digamos que de médicos o funcionales para equilibrar al paciente. ¿Hay alguna metodología, un truco para aliviar el dolor rápidamente de manera casera? De pronto, depende de qué dolor, pero sí, o sea, la cefalea, por ejemplo, hay un punto que es intestino grueso 4, lo pueden buscar en Google. ¿Cuál es el punto de intestino grueso 4 que queda en la mano entre el dedo gordo, el dedo gordo de la mano y el dedo índice? En ese gordito que está entre los dos, masajearlo, cerrar los ojos y concentrarse puede ayudar a disminuir el dolor de cabeza. ¿Solo para la cabeza? Algunos dolores también, pero se utiliza mucho para cefaleas. ¿Es posible que uno pueda aprender técnicas de acupuntura sin tener un maestro, sino por internet, o eso no se puede? No, la acupuntura sí debe ser, yo creo que presencial, pero no tiene uno que ser médico necesariamente para aprender acupuntura. Eso sí, no, se puede aprender sin necesidad de ser médico. ¿Algún centro que nos quieras recomendar para ello?
No lo conozco, ¿sabes, Gerson? Porque como yo soy médica y estudié únicamente en centros especializados para médicos y aprender acupuntura, entonces no te sabría decir. Muy bien. Me corchaste. El mejor centro es coja un avión y váyase para Japón. No, y en la China, o sea, sí, uno puede ir a China o no, aquí en Medellín también hay un centro, pero no lo conozco muy bien, así que no te podré dar información al respecto. Pilar, ¿cuál es la mejor inversión que has hecho? Estudiar medicina funcional fue la mejor inversión. Y vivir, yo creo, la mejor inversión, o sea, vivir cada momento, invertir mucha energía en cada segundo que vivo, es la mejor inversión. Pero cuando hablamos de medicina, haber estudiado medicina funcional me ha enseñado muchísimo, tanto a mí como persona y como paciente, y a mis pacientes también. Entonces, para mí ha sido la mejor inversión. Pues hemos llegado al final. Pilar, una última recomendación para nuestros oyentes para mantenernos sanos y activos. Gracias, pues no sé si pueda de pronto sugerirles mi página en Instagram, que es @DRA Pilar Restrepo. Ahí hay mucha información y creo que, como digo yo ahí, no es una frase mía, es una frase de mi amiga con la que trabajo, mi coach: sin claridad no hay cambio, si no hay claridad no hay cambio. Entonces es muy importante leer y aprender, y no solamente oír, no es de oído, es de leer sitios que tengan buenas referencias, gente informada y gente seria, y no solamente sugerencias que oigamos de pues como de oído a oído, pues. Entonces esa es mi sugerencia, que nos empapemos un poquito de lo que se sabe en este momento en nutrición y en salud y en bienestar, porque estamos avanzando bastante, y por eso hay tanta necesidad en este momento y la gente está tan ávida de conocimiento. Así que a leer un poquito más. Nos vemos en Medellín, redes entonces. Sociales. Sí, nos vemos en Medellín. Ajá. Mientras nos vemos, nos vamos a escuchar en Escuchando Ando. Gracias. Vale, muchísimas gracias, Gerson, por todo. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal escuchandoando.com. Es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Comparte.